¿Qué tal estás? Bienvenido y bienvenida a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y hoy vamos a hablar de cómo generar 500 euros al mes aproximadamente, en el caso de que tengas 10.000 euros, sin tener un piso en propiedad, sin preocuparte por los inquilinos, por si te pagan, por si te ocupan. No te vas a preocupar de pagar IBI, no te vas a preocupar de si se rompe la lavadora, el aire acondicionado, no vas a tener quejas de los vecinos, no vas a tener que pagar comunidad. Estoy hablando de la estrategia de inversión de opciones, una estrategia de ingresos recurrentes, como estuvimos hablando en los últimos vídeos. Así que nada, vamos a utilizar la calculadora de opciones para ver cómo podemos obtener estos 500 euros al mes. Perfecto, pues creo que ya podéis ver mi pantalla compartida. Aquí tenéis el canal de YouTube, simplemente recordaros los 3 últimos vídeos que subí al canal. En este vídeo subí una calculadora de opciones para que podáis utilizarlo en vuestra estrategia de opciones. En el anterior os comentaba cómo ganar 3.000 euros al mes con opciones sobre acciones, en este caso con la acción de AMD de semiconductores. Y en el anterior, cómo conseguir tu primer millón de euros invirtiendo a largo plazo en el SP500, en un ETF. Así que nada, hoy vamos a hablar de cómo generar ingresos recurrentes también con la misma estrategia que utilizamos en AMD, pero en este caso con una acción que vale 4 veces menos, como es Intel, y cómo con un capital menor podemos generar también ingresos como si fuera un alquiler. Entonces, este es el gráfico de Intel, vemos que ha estado subiendo desde marzo, el gobierno de Estados Unidos ha estado poniendo dinero para que la empresa crezca, y bueno, como veis aquí he puesto 3 líneas, un muro de puts con una fecha, que es el 2 de julio, a $75, el Max Pain, que ahora os explicaré el concepto, que son $120 para el 2 de julio, y el muro de calls en $150, que es el 2 de julio también, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, vamos a utilizar una web que se llama maximumpain.com y es una web que se utiliza para obtener este concepto, este strike, este precio del Max Pain. Quiere decir que esta web calcula para la fecha de expiración que queramos elegir, en el caso de Intel, nos calcula dónde la gran parte de compradores de call y vendedores de puts perderían dinero, ¿vale? Entonces este punto es el punto más crítico donde el precio en principio va a tender a barrer el día 2 de julio, ¿vale? Esto te lo calcula la web. Aquí tenemos los mayores contratos, 826 contratos de opciones call compradas en el strike de 140, y el mayor punto de contratos, el open interest que se llama, de contratos de ventas de puts, está en el strike de 70, que esto coincide entre 70 y 140, coincide exactamente. A ver, aquí no he actualizado, pero son 70, sí. Me he equivocado en el precio aquí. Vale, entre 70 y 140, que tampoco he actualizado en el coordenadas 140, perfecto, ahora sí, 70 a 140. Estos $70 es donde existen mayores contratos de puts y mayores contratos de calls. Y si el precio en el 2 de julio, que es esta fecha de aquí, si el precio el 2 de julio empieza a subir, pero de repente queda en este punto, pues quiere decir que la mayor parte de compradores y vendedores de calls y puts va a ser afectado y van a perder, digamos, sus primas. Entonces, utilizando esta web, podemos un poco ponernos por debajo del máximo dolor, y por ejemplo serían unos strikes, pues dependiendo del gráfico, quizás pues por debajo de $102, podría ser un strike bastante seguro, o incluso podríamos bajar un poquito más, pero depende un poco también de la prima que queramos coger y del riesgo que queramos asumir.
Entonces esta sería un poco la idea utilizando esta web, así que vamos a utilizar la calculadora de opciones y yo he puesto, bueno, vamos a poner un strike mínimo de $95 y el max pain hemos dicho por debajo de 120, pues 119, y vamos a descargar la cadena de opciones. Perfecto, aquí está desde el strike 95 hasta el strike 119. Aquí nos podemos basar en el porcentaje que tiene que bajar la acción para llegar a nuestro precio strike, y aquí tenemos las primas. Recordar que un contrato son 100 acciones, habría que multiplicar la prima por 100, entonces aquí nos podemos hacer una idea. Si eligiéramos este strike de $113 estaríamos por debajo del max pain y nos pagarían $737 por contrato. En este caso tendríamos que tener en la cuenta $11.300. Recordar que son 100 acciones a $113. En el caso de que el precio llegara ahí, tendríamos que tener en la cuenta $11.300. Simplemente recordarte que puedes acceder de manera gratuita apretando este botón a mi comunidad de inversión llamada Bolsa y Trading en la plataforma School. En el vídeo de YouTube podrás encontrar el enlace a la plataforma, a la comunidad, y simplemente aquí podrás ver diferentes ideas que voy publicando día a día, semana a semana, para ofrecerte las mejores ideas de inversión. Aquí tienes una formación completa gratuita con 54 módulos divididos en diferentes niveles, del básico al avanzado, para que aprendas poco a poco leyendo tranquilamente desde casa, desde el análisis técnico a automatización, estrategias de trading, trading con opciones. Y aquí tienes un botón de recursos donde puedes descargar de manera gratuita la calculadora de opciones que hemos utilizado en algún vídeo, la calculadora de interés compuesto y diferentes ideas que voy aportando día a día. Así que nada, te espero en la comunidad. $11.300 serían 9.700 euros deberíamos de tener en la cuenta en el broker para comprar las acciones de Intel en el caso de que bajaran a $113. Esto es si la acción baja un 5%, cobraríamos 737. Si la acción baja un 10%, el precio del strike serían $107, cobraríamos $534. Nuestro delta es un 28, que quiere decir que tenemos un 72% de probabilidades de ganar la prima y tenemos un 28% de probabilidades de que seamos asignados y tengamos que comprar las acciones. El retorno, el porcentaje de esta operación es un 5,82. Ponemos $10.700 en juego y ganamos 534, eso es un 5%. En el caso anterior sería un 7% en solo una operación, pero tenemos más riesgo de ser asignados. Y si bajamos al 20% con un strike del 95, solo ganaríamos $227. Entonces yo creo que un strike entre 0,30 y 0,20 son óptimos, que son estas líneas de aquí. Así que vamos a ver el ejemplo de si eligiéramos 100 y 107. 100, 105 y 107. Vamos a ver en el broker directamente en vivo la cadena de opciones de Intel. Entonces nada, aquí veis la cadena de opciones de Intel. Como hablábamos el otro día, hay que mirar la cadena de puts en este caso. En el futuro miraremos la cadena también de opciones de calls para vender calls cuando ya tengamos las acciones asignadas. Entonces nada, para Intel estamos viendo que el último precio son $119. Estábamos hablando de que hemos calculado para el 2 de julio, que está en inglés, que el max pain son $120. Entonces si vamos a la cadena de opciones para el 2 de julio, que faltan 36 días, vale, si nos acercamos al strike del precio actual para el 2 de julio, estaríamos por debajo del max pain, que es 120, y nos pagarían $1.045, pero las posibilidades la probabilidad de beneficios, como vemos aquí, es del 65%. Entonces, si bajamos un poco los precios que hemos dicho,
con deltas menores a 30, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos un delta de 30, prácticamente una probabilidad de beneficios del 72% y cobraríamos $625. Y si bajamos un poquito más y aseguramos más el tiro, pues podemos tener un delta del 25 y nos pagarían $480 con una probabilidad de beneficio del 75%. Como veis, cuanto más bajamos, nos alejamos del precio, menor es la prima que recibimos, mayor es la probabilidad de los beneficios y más nos alejamos de la posibilidad de tener que comprar las acciones. Entonces aquí vemos que una vez bajamos del delta de 0,20, las primas ya tienden a 0. Entonces nada, hay que coger una prima, un strike intermedio. Entonces yo la pondría por debajo de este mínimo que tenemos aquí. Por debajo de 102 estaría bastante seguro para el 2 de julio. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Por debajo de 102 sería este strike con un 0,20%. En cuanto a la griega, con un delta, del 19%, tendríamos casi un 80% de probabilidades de obtener beneficios de $350. Esto es para un contrato que nos bloquearía en la cuenta $9.619. Aquí pone max loss y esto quiere decir que si tuvieras que comprar las acciones y se fueran a cero, la compañía Intel, que todos conocéis porque los chips, posiblemente el ordenador en el que estés mirando esto tenga chip Intel, si la compañía se fuera a cero, perderías el total de la inversión, que son 100 acciones, a $100. Pero bueno, eso no va a pasar, es una posibilidad que puede pasar, nada es imposible, pero es muy remota. Entonces, por eso te pone aquí la pérdida máxima, aquí lo tenemos en español, sería 9.600, y el retorno máximo son $350. Si aquí pusiéramos dos contratos, pues vemos que ya cobraríamos $700, pero tienes que tener en la cuenta 19.000. Entonces, como estamos poniendo un ejemplo de una cuenta un poquito más pequeña, pues podemos subir el strike un poquito más a $105 para cobrar 490, o siempre por debajo del max pain, $110, 670, pero aquí las posibilidades según el de beneficios ya van disminuyendo. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, muchas gracias por aguantar hasta el final, ha sido un vídeo cortito, directo al grano, y que puedas aprovechar esta estrategia para obtener ingresos recurrentes con esta estrategia de opciones. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y a todas, hasta luego, adiós.